Para finalizar con la unidad 210, vamos a ver la teoría de rotura de Coulomb-Moore, última unidad del curso de estructuras 2. La presentación constará de estas partes que vemos en pantalla y empezaremos por la introducción. Charles-Augustin de Coulomb fue un ingeniero y físico y matemático francés, 1736-1806, que en 1773 desarrolló las bases de esta teoría. Ya conocen a Coulomb por la ley de la atracción y repulsión de las cargas eléctricas, la conocida ley de Coulomb, que además hizo que en su homenaje le asignaran su nombre, el Coulomb o Coulombio, a la unidad de carga eléctrica. También inventó o planteó el concepto de la tensión tangencial, las conocidas tau. Desarrolló por primera vez la flexión lineal en sección rectangular y la torsión en secciones circulares, como ustedes vieron hace poquito en este curso. También planteó leyes para la fricción o rozamiento, en las cuales utilizó justamente en el desarrollo de esta teoría. Un siglo más tarde la completó Christian Otto Moore, otro ingeniero y físico alemán en este caso, digamos que Coulomb era francés. Entre otras cosas, Moore planteó por primera vez el concepto de estructura estáticamente indeterminada o hiperestático y creó el famoso círculo, o mejor sería llamarlo circunferencia, conocida como circunferencia de Moore. A esta teoría, en algunos textos, la van a conocer como teoría de Coulomb, preferentemente en los textos franceses, y en los textos alemanes aparecerá como teoría de Moore. Lo justo sería poner el nombre de ambos, aunque sintéticamente es frecuente que la llamemos teoría de Moore en nuestro medio. Digamos que las estructuras, como un edificio que vemos acá en la figura, constan de lo que podríamos llamar la estructura construida o la estructura a construir, que son las bases, las columnas, las vigas, las losas, todo lo que justamente construimos nosotros. Pero eso se asienta sobre otra estructura que es el suelo. Todo esto que está aquí constituye otra estructura que no la construimos nosotros, que ya viene dada por la naturaleza, pero que tenemos que analizar porque si esa estructura de sostén no es capaz de soportar las cargas que transmite nuestra construcción, esa construcción justamente va a fallar. Digamos que estadísticamente son más las fallas a causa de las estructuras por falla del terreno que por falla de la estructura construida. Se observa que los suelos frecuentemente fallan con una línea, como se ve acá en el dibujo, de deslizamiento. Eso fue observado por Coulomb y eso llevó a que se plantee teorías que justamente tengan en cuenta este deslizamiento, teorías que se corroboran con la conformación física que se observa cuando, por ejemplo, cargamos lo que sería la simulación de una base de fundación, una zapata, y al cargarla en esta arena
que se ha hecho deliberadamente con fines didácticos de esta forma, se observa que hay una cuña de deslizamiento. El esquema de rotura es el que está aquí debajo, ¿no? O sea, la base al hundirse desplaza esta parte del suelo hacia abajo. Estas dos se desplazan lateralmente y empujando estas otras dos sectores hacia arriba, y al levantarse permiten que esta base se hunda. Y ahí es donde se produce el colapso de la fundación. Bien, este modelo fue desarrollado acá en el Departamento de Construcciones en el Laboratorio de Suelos para observar justamente este fenómeno. Esta teoría de Coulomb-Moore es la que mayoritariamente se aplica para estudiar problemas de geotecnia, de mecánica de suelos, problemas como empujes de suelos, un empuje activo que es el que produce el suelo sobre un muro cuando el suelo se desplaza hacia el vacío, un empuje pasivo que es el que se produce cuando el muro se desplaza hacia el suelo, una fundación en forma de zapata, una fundación superficial, una semiprofunda como un pozo de cimentación o una profunda como un pilote. Se producen estas figuras de deslizamiento en las cuales se generan fuerzas tangenciales tau que se oponen al deslizamiento relativo de esas partes, y esas tensiones tau son las que planteó Coulomb en su teoría. Vamos a ver entonces esta ecuación de Coulomb. Él observó la falla de algunos taludes, que es en la forma que aparece en esta figura. Un talud que había sido construido con esta forma se desliza a través de esta superficie de falla, rotando y quedando con una conformación final como es la que acá está indicada. En esta superficie de falla se producen tensiones tangenciales que habría que verificar en qué medida son capaces de ser soportadas por este terraplén. Habíamos hablado hoy del suelo como soporte de nuestras estructuras, pero también los suelos los usamos los ingenieros civiles como material de construcción, por ejemplo, para construir un terraplén. Bueno, existe el problema práctico de construir un terraplén en la forma más económica posible. ¿Para qué construimos terraplenes? Bueno, por ejemplo, para que sobre él transite una ruta. Las rutas se hacen elevadas respecto al terreno para que no absorba humedad y no se deteriore el pavimento, por ejemplo. O a veces se hacen elevadas por razones de una correcta rasante para el tránsito. También para vías ferroviarias o aeropuertos podemos construir terraplenes, o terraplenes bastante más altos como pueden ser los que necesitamos para los diques de tierra. Depende de la inclinación de este faldón, lo que llamamos el talud, el terraplén resultará más o menos estable. Obviamente, cuanto más horizontal sea este plano, más estable será el talud. Cuanto más vertical, será más inestable. Ahora, si nosotros tenemos que llegar a esta superficie con un determinado ancho y una determinada altura sobre el terreno natural, obviamente cuanto más acostado sea este talud, mayor volumen de suelo voy a necesitar acá, y por consecuente mayor va a ser el costo del terraplén. O sea que se plantea el desafío de encontrar cuál es el talud óptimo entre el más acostado, que sería el que da mayor seguridad, y otro más empinado,
que sería el que da menor costo económico. Bueno, Coulomb planteó el equilibrio de la rotura en una superficie como esta, considerando que en la misma se desarrollaban dos tipos de componentes que impedían o que se oponían a ese deslizamiento. Por un lado, lo que llamó cohesión, que es como un pegamento, o sea, todo material tiene una parte de su volumen pegada a la otra, o sea, cada cubito en el que podamos eh, eh, dividir este material estará pegado al cubito contiguo, y esa cohesión es lo que hace que el material sea un sólido. Pero no es solo la cohesión lo que se opone a este deslizamiento, porque justamente Coulomb, que acababa de estudiar la fricción o rozamiento, se dio cuenta que el peso del suelo sobre esta superficie iba a generar fricción, y esa fricción se iba a oponer al deslizamiento, o sea, iba a ayudar a la resistencia del suelo del terraplén. Vamos a ver esto en un ejemplo más elemental, un bloque en el cual aplicamos una fuerza normal y este bloque está apoyado simplemente sobre una superficie rugosa. Como saben ustedes, si aplicamos una fuerza horizontal, si es suficientemente chica no va a deslizar, pero si supera cierto valor, el bloque va a deslizar. La resistencia al deslizamiento está dada por esta presión, que ya vieron ustedes en física 1. Esto va a ser estable en la medida que el valor absoluto de la fuerza B, o sea, esta fuerza horizontal, sea menor o igual que mu por la fuerza normal, donde mu es el coeficiente de fricción. Si dividimos esto por el área de apoyo, lo vamos a dividir para expresarlo en términos de tensiones, que es lo que tratamos de hacer al estudiar un material. Nos queda que la fuerza B, que es rasante al área, por lo tanto va a generar una tensión tau, B dividido el área va a generar un tau, y N sobre el área va a generar un sigma. Y vamos a llamar a este coeficiente mu, que es un número, lo vamos a llamar tangente de phi. ¿Por qué tangente de phi? Bueno, por empezar, porque es un número. Tangente de phi como mu es un número. Pero ya vamos a ver que es más práctico denominarlo de esa manera que llamarlo mu como lo veíamos en física 1. Una de las formas en que va a aparecer este factor phi sería, si vemos acá el ángulo, phi sería el mayor ángulo que puede tener la resultante entre n más b y la normal para que este cuerpo deslice. O sea, en la medida que este ángulo de la fuerza resultante sea menor que phi, el cuerpo no va a deslizar. En la medida que alcance el valor de phi, está en rozamiento inminente, y si fuera mayor, estaría deslizando. De manera que habíamos llegado a esta expresión donde el valor absoluto de tau tendría que ser menor o igual que la tangente de phi por el valor absoluto de sigma para que el bloque sea estable. Ahora, como sigma es de compresión, el valor absoluto de sigma es menos sigma. Entonces, directamente en vez de poner valor absoluto de sigma, ponemos menos sigma. Y queda entonces la condición de estabilidad expresada de esta manera. Bueno, veamos ahora otra alternativa, y que es de un bloque no que tenga una fuerza normal, sino que esté pegado a la superficie de apoyo. En ese caso, la fuerza rasante que lo empuje
en la medida que sea menor que la resistencia del pegamento, esto va a ser estable. Cuando supere la resistencia del pegamento, va a ser inestable. Es decir que esta resistencia del pegamento es lógico que sea proporcional al área de la superficie pegada. Es decir, con el mismo pegamento, cuanto más superficie esté pegada, mayor va a ser la resistencia. Entonces, esta resistencia C mayúscula la podemos expresar como, si la dividimos por el área, una C minúscula que es una propiedad del pegamento simplemente. De manera que esto va a ser estable cuando el valor absoluto de tau sea menor o igual que ese factor C, que es la resistencia por unidad de superficie del pegamento, al cual lo vamos a llamar cohesión de ese pegamento, que más tarde va a ser cohesión del material. Bueno, ahora dijimos que Coulomb había supuesto que en la superficie de deslizamiento había una acción de pegado más una acción del rozamiento. ¿Qué pasa cuando actúan las dos al mismo tiempo? Bien, la hipótesis que hizo Coulomb es que los dos efectos se suman. Es decir, que cuando actúa un pegamento más una fuerza normal, se suman la acción de la fricción más la acción de la cohesión, quedando la expresión completa tal como está expresada acá. Y esta es justamente la ecuación de resistencia de Coulomb. ¿Sí? Bien. Si expresamos esa expresión en el diagrama sigma tau, vemos que esta desigualdad, por empezar, valor absoluto de tau implica dos líneas. Si a esto lo convertimos en una igualdad, nos da la expresión de una recta. Al ser valor absoluto serían dos rectas. Una recta sería tau igual c menos tangente de phi y la otra menos tau igual c menos tangente de phi. La primera me da esta recta, la segunda me da esta otra recta. Y la desigualdad implicaría todo el área grisada que está indicada acá. El ángulo phi aparece acá en el diagrama porque es la pendiente de esta recta. Entonces volvemos a ver con más razón aquí por qué haber llamado phi a ese ángulo de fricción interna, que así se define con ese nombre. La cohesión aparece acá como la intersección de estas rectas de Coulomb con el eje tau. Bien, entonces, esta zona gris es toda la zona de estabilidad, o sea, que cualquier combinación de sigma y tau, tengamos un valor de sigma aquí y un valor de tau acá, lo componemos de manera de encontrar la coordenada de un determinado punto. Si ese punto se encuentra dentro de la zona gris, ese plano o potencial plano de falla va a ser estable. Ahora, si tenemos una combinación de sigma y tau que quede por fuera de la zona gris, tenemos una condición inestable. O sea que ese plano estaría deslizando frente a la acción de esa solicitación. O sea que la zona gris es la zona de estabilidad. Entonces, el planteo de Coulomb es que un material, en principio el suelo, se comporta de esta manera hasta que falla y desliza por una determinada superficie. Y en esa superficie de deslizamiento, la combinación entre el sigma y el tau está dada por
estas rectas de Coulomb. O sea, la recta es la que nos da la situación de rotura inminente. Cuando estamos justo sobre un punto de esta recta, el material está deslizando y en consecuencia rompiendo. Fíjense que acá estamos analizando un estado de compresión triple. O sea que en la figura que tenemos acá, tenemos sigma 1 siempre es la mayor tensión algebraicamente hablando. Si el estado es de compresión triple, o sea, las tres tensiones principales son de compresión, la mayor en valor algebraico va a ser la menor en valor absoluto. O sea, la compresión más chica sería sigma 1, que sería horizontal acá. Sigma 3 sería la mayor en valor absoluto, o sea, la mayor compresión, que sería vertical, y perpendicular al plano del dibujo, estaría sigma 2, que tendría que estar comprendida entre sigma 1 y sigma 3. Los suelos suelen frecuentemente estar sometidos a compresión triple. No pasa lo mismo con la superestructura o lo que llamamos la estructura construida, que por lo general está en estado doble. Es decir, que una viga, por ejemplo, tiene sus dos caras laterales al aire, por lo que hay un plano, que son los laterales de las vigas, que la tensión sigma y tau valen cero. Es decir, que la viga va a estar sometida a un estado tensional doble. Cosa similar va a pasar con la columna, cosa similar va a pasar con las losas. La cara superior e inferior están expuestas al aire. De manera que en todo lo que es la superestructura o la estructura construida vamos a tener generalmente estado tensional doble. En cambio en el suelo, en que si esto lo imaginamos como un volumen interior dentro de la masa del suelo, el valor de sigma 3 va a estar dado por el peso de todas las capas del suelo que haya por encima de este nivel, más eventualmente lo que transmite el peso de la edificación que hayamos puesto. Y esa tensión, que generalmente es mayor en valor absoluto, va a generar a su vez tensiones horizontales, porque si este elemento está confinado dentro de la masa, porque no tiene para dónde expandirse, porque si le ponemos una tensión de compresión, esto tendería a expandirse lateralmente por efecto de Poisson, pero como no hay espacio, porque en cada elemento hay otro al lado del otro, entonces no tiene hacia dónde expandirse, por lo tanto se va a generar esta compresión sigma 1. De manera que en los suelos solemos tener estados de compresión triple. Bien, hasta el momento la dificultad consiste en que no sabemos, no aportó Coulomb la forma de determinar el plano de falla. El plano de falla lo que hacía para analizar la estabilidad de los taludes era suponer distintos planos de falla o distintas superficies de falla, porque no serían planos en el caso de taludes, serían superficies curvas. Y el método consistía y consiste, porque se sigue utilizando todavía para determinar la estabilidad de taludes, en probar distintas superficies de falla hasta encontrar cuál es la más débil y a partir de ella se determina la estabilidad. Pero hacía falta darle una vuelta de rosca a esto, y eso lo logró Moore con su circunferencia
que acababa de desarrollar. Porque si vemos como está en el dibujo, que las rectas de Coulomb y el ángulo grisado este de estabilidad que me daba la expresión de Coulomb está expresado en los ejes sigma y tau, vemos que casualmente el círculo de Moore también está expresado en los ejes sigma y tau, o sea que podemos superponerlos en un único diagrama. Entonces, teniendo un estado triple, saben ustedes que un estado triple tridimensional de tensiones se manifiesta con tres circunferencias de Moore, en las cuales las tensiones en cualquier plano que pase por ese punto van a estar comprendidas dentro de esta zona gris oscura o bien dentro de las propias circunferencias de estas tres que acabamos de representar. Es decir, que si un punto de mi sólido está sometido a un estado tensional que se puede definir por estas tres tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, podemos representar la circunferencia de Moore y cualquier par de valores que indiquemos acá, a partir de un sigma y a partir de un tau, los valores posibles para los distintos planos que pasan por ese punto son los que están dentro de esta zona gris oscuro o dentro de las propias circunferencias. Bien, entonces, tenemos en el mismo diagrama indicadas dos cosas. Por un lado, la solicitación. La solicitación es esto, son las circunferencias de Moore. O sea, la solicitación es cuáles son las tensiones que me producen las cargas actuantes. Y por otro lado tenemos la resistencia. La resistencia que depende solo del material. Y la resistencia está dada por estas rectas de Coulomb. Ahora bien, si los representamos simultáneamente y se da una situación como esta, es decir, que las tres circunferencias quedan dentro de la zona de estabilidad, tenemos que reconocer que es un estado que va a ser estable. ¿Por qué? Porque cualquier par de valores sigma y tau posible, todos esos valores van a estar dentro de esto que es la zona de estabilidad. Entonces, un conjunto de círculos de Moore espaciales como este que representamos aquí es un conjunto de círculos de Moore estable. Corresponden a una solicitación que resulta estable frente a esta resistencia de este material. Veamos otra alternativa, como el de esta otra figura, en que quizás para el mismo material tengamos estas otras circunferencias, otro estado tensional diferente del anterior. En este estado vemos que hay una parte de uno de los círculos, el exterior, que es el que me va a determinar la condición más peligrosa, vemos que cae fuera de la zona de resistencia. Entonces, necesariamente este es un estado inestable. ¿Por qué es inestable si podemos tener un punto acá, por ejemplo, que para ese plano, para este estado que tenemos acá, resulta estable? Y porque basta un punto que yo tenga fuera de esto, me va a determinar que ese posible plano, determinado por este estado de tensiones, por este tau y por este sigma, va a ser un potencial plano de deslizamiento y va a fallar. Entonces, si mi estado me conduce a un círculo de Moore como el que está representado aquí, la situación va a ser inestable. Como de costumbre, nos conviene focalizarnos en el estado límite. El estado límite es justamente el punto de quiebre o punto de inflexión entre la estabilidad y la inestabilidad. Y ese estado límite resulta de una circunferencia de Moore que sea tangente a las rectas de Coulomb, que es como el que acabamos de representar aquí. Bueno, una de las cosas que vemos
es que sigma 2 no tiene mayor importancia a los efectos de verificar o no la estabilidad, porque lo que determina todo es la circunferencia externa, y la circunferencia externa está determinada por sigma 1 y sigma 3. Por lo tanto, sigma 2 la vamos a olvidar, no la vamos a representar más porque es hacer un dibujo que no colabora en nada. A partir de ahora solo vamos a representar la circunferencia externa que está dada por sigma 1 y sigma 3. Bueno, a partir de esto podemos ahora sí determinar cuál va a ser la inclinación del plano de fractura, haciendo uso de las propiedades de la circunferencia de Moore. Nosotros sabíamos que si en la circunferencia había un punto A, como es este, que no es cualquiera ahora, sino que es el punto de tangencia. Vemos que hay dos puntos de tangencia simétricos, este A y este, bueno, que dice acá A, pero sería A', pongámosle, simétrico respecto al anterior. Bien, sabíamos por la circunferencia de Moore que si trazábamos una línea aquí, el ángulo entre esa línea y el eje sigma era lo que nos daba eh, el ángulo justamente entre la normal al plano cuyo estado tensional es A respecto al eje sigma 1. Es decir, que si acá ponemos el elemento de material sujeto a estas tensiones, sigma 1 y sigma 3, ponemos el eje horizontal sigma 1, y este definimos que es el plano de falla. En este plano de falla, ¿qué tensiones va a haber? Va a haber las tensiones que están determinadas por el punto A. ¿Mm? ¿Está claro? Porque el punto A es el punto de tangencia. El punto A es el punto que me determina el deslizamiento. Y en el punto A, ¿qué tensiones hay? Hay este tau, hay este tau y hay esta sigma. ¿Y en qué plano actúan? Actúan en un plano cuya normal es esta celeste. Esto lo vimos como propiedades de la circunferencia de Moore. O sea, esa celeste es la normal a este plano punteado rojo, que es el plano de falla. Quiere decir que si está la normal, el plano de falla va a ser este que está con línea discontinua roja. Fíjense que por la propiedad de la circunferencia, al unir el punto A con ambos extremos del diámetro de la circunferencia, este ángulo nos queda de 90 grados, o sea que la perpendicularidad me queda automáticamente asegurada. ¿Sí? Es una propiedad que tiene la circunferencia. Bueno, vamos a ver cómo calculamos entonces esta inclinación del plano de falla. Fíjense que hay dos potenciales planos de falla. Uno es este y el otro sería simétrico. Por eso acá están indicados dos. Uno este y otro que sería simétrico respecto al anterior. En realidad, el plano de falla en un material que es homogéneo está indeterminado. En principio, por cualquiera de las dos direcciones puede fallar. Pero a su vez, cualquier otro plano paralelo a estos también es un potencial plano de falla. Es decir, si en vez de ser este, o sea, cualquier otro paralelo, también podría fallar, porque lo único que me da la figura de Moore es el ángulo. En definitiva, ¿por dónde va a fallar el suelo? Bueno, aleatoriamente, como ningún material es totalmente homogéneo, menos un suelo, va a haber uno de esos planos que sea un poquito más débil que los anteriores y va a ser el que en definitiva provoque el deslizamiento. Bueno, veamos primero este triángulo que está indicado acá. Vamos a volver a poner el puntero. Este triángulo que está indicado acá, si este ángulo es phi, como este ángulo es 90 grados, este que
está acá es 90 menos phi. ¿Sí? Entonces, ahora, por una propiedad de la circunferencia, este ángulo que está aquí es la mitad de este que está acá. Quiere decir que si este es 90 menos phi, este va a ser la mitad de ese, que es 45 menos phi sobre 2. ¿Estamos? Bueno, ahora pasemos a este otro triángulo. Este vimos que era 45 menos phi sobre 2. Como este ángulo es 90, este otro ángulo tiene que sumar con este 90 grados. Que sí que si este es 45 menos phi sobre 2, este es 45 más phi sobre 2. ¿Sí? De manera que queda determinado este ángulo que forma el plano de falla con la dirección de sigma 1 y que vale 45 grados más phi sobre 2. Bien, uno de los problemas que teníamos, que era encontrar la inclinación del plano de falla, que quedaría de ese modo resuelto. Es interesante también ver cuál es la relación entre sigma 1 y sigma 3 en el momento de la rotura. Bueno, acá, por una cuestión de signos, para que tengamos signos positivos, nos ubicamos en la zona de tracciones. Vemos que si hacemos una circunferencia aquí, y tenemos un sigma 1 y sigma 3, si hacemos otra circunferencia de rotura, llamamos circunferencia de rotura todas las circunferencias que tocan la circunferencia de Mohr. Es una circunferencia de rotura porque es un estado que produce la rotura o deslizamiento. Por una sigma 1 mayor, tenemos también un sigma 3. Si hablamos en compresiones, vamos por el otro lado. Cuanto mayor sea sigma 1, mayor va a ser sigma 3. O sea, hay una relación lineal, a medida que nos vamos corriendo con el círculo hacia la izquierda, que a medida que va desplazándose sigma 1, en la misma proporción, un poco mayor, va desplazándose también sigma 3, de manera que hay una relación lineal que surge acá, está desarrollado resolviendo semejanza de triángulos y relaciones trigonométricas. Lo dejo acá escrito, no vale la pena que nos detengamos demasiado, pero se llega a esta expresión que está acá, que sigma 3 es igual a sigma 1 por n phi menos 2c por raíz cuadrada de n phi. ¿Qué es n phi? Es simplemente una forma abreviada de poner esto que está acá. O sea, n phi es una función de phi, que es la tangente al cuadrado de 45 grados más phi sobre 2. ¿Está claro? N phi es una función del ángulo de fricción interna phi, de manera que la relación entre sigma 3 y sigma 1 queda expresada justamente en función de c y phi, como indica esta expresión. Como vemos acá, cuanto mayor es sigma 1, mayor es sigma 3. Sigma 1 se la conoce como presión de confinamiento. Confinamiento, que es una persona que está en confinamiento, es una persona que estaba presa. Justamente un elemento que esté de suelo, que está inmerso en la masa del suelo, está preso porque no puede expandirse, porque está rodeado por una masa de suelo que le impide hacerlo. Es decir, que cuando tenemos una presión vertical, si el suelo quisiera expandirse por efecto de Poisson hacia los laterales, no puede hacerlo justamente por esa masa del suelo. Y ese es el confinamiento, eso es lo que lo aprisiona el suelo y es lo que le genera ese sigma 1. Lo que vemos aquí es que si pensamos que sigma 1 y sigma 3, más allá de que este dibujo lo hicimos del lado de las tracciones simplemente para facilitar los signos, pero en realidad estamos hablando de fricción y estamos hablando de compresión triple, o sea que sigma 3 es una tensión negativa y sigma 1 es una tensión negativa. Vemos que cuanto más crece sigma 1, más crece sigma 3.
Es decir, que cuanto mayor presión de confinamiento le damos, mayor va a ser la carga vertical o presión sigma 3 que el suelo va a ser capaz de soportar. ¿Y esto hasta cuándo? Y esto sin límite. ¿Eh? O sea que no hay límite para sigma 3 en la medida que podamos aumentar sigma 1. Bueno, esto no es difícil de entender si observamos que para romper algo, para romperse, necesita cambiar su geometría. Bueno, justamente el estado último se define como un cambio brusco en la geometría de la estructura. Para romper un elemento de suelo, tiene que variar su geometría. Ahora, si está confinado y no tiene hacia dónde desplazarse, no puede romper. Por lo tanto, un elemento que es impedido de expandirse lateralmente, no puede romper. Esto nos da una explicación a por qué nuestro planeta es estable, porque si nuestro planeta siguiera la teoría de rotura de Rankine y rompiera por efecto de la tensión principal de compresión, cuando ésta alcanzara la resistencia a compresión del material, se imagina que donde bajemos unos pocos metros de profundidad, las presiones son tan grandes que superan la resistencia a compresión de cualquier material. Bueno, nuestro planeta primero hay suelos en la parte superior, hay rocas, silicatos en las partes más profundas, y hay un núcleo de níquel y hierro, pero cualquiera de esos materiales, con esas presiones, si calculan la presión a la que están sometidos, pero está recontra lejos de la resistencia a compresión de cualquiera de estos materiales. ¿Y por qué es estable entonces? Porque por más que lo comprimamos, no tiene para dónde romperse. Nosotros sabemos que un vaso está roto porque su geometría es distinta del vaso sano. Pero si el elemento de suelo lo comprimimos y no tiene hacia dónde romperse, no puede romperse. Entonces, cuanto mayor es la presión de confinamiento sigma 1, mayor es la resistencia sigma 3. ¿Cómo determinamos los parámetros del material? Esta es una teoría que depende de dos parámetros, C y Φ. Bueno, mínimamente vamos a necesitar dos ensayos, porque tenemos dos variables, C y Φ, a determinar. En suelos se utiliza esto que se conoce como cámara triaxial. Esta es una cámara que es un cilindro de acrílico que se llena de agua a presión. Y acá se introduce la muestra de suelo que está impermeabilizada a través de un recubrimiento de látex del exterior, y al generarse una presión sigma 1 que la medimos con un manómetro, por lo cual tenemos un registro, le aplicamos por otro lado con una prensa una presión vertical sigma 3 y vamos registrando las deformaciones. A través del registro de las deformaciones nos vamos a dar cuenta cuando esta probeta rompe. Y eso va a ser para una determinada combinación de sigma 1 y sigma 3, de presión de confinamiento y de presión vertical. Ahora bien, si nosotros aumentamos sigma 1 sin sacar la probeta rota, la dejamos la probeta rota ahí de suelo, aumentamos sigma 1 y como si fuera un milagro, la resistencia del suelo se restituye.
porque no hay una rotura real. Ha habido un deslizamiento interno, pero una vez que le aumenta la presión del confinamiento, el suelo vuelve a ser capaz de resistir carga. Y yo le puedo poner una carga sigma 3 mayor. Y esto puede hacerlo un número indefinido de veces. Voy aumentando más sigma 1 y mayor va a ser el sigma 3 que va a resistir. ¿Cuántas veces lo hago? Bueno, mínimamente tendría que hacerlo 2 veces para tener las dos variables C y Φ que necesito. Lo usual es hacerlo no 2 veces, sino 3, una vez extra, digamos, porque de esa manera tengo un punto más y aproximo por mínimos cuadrados la recta que me determine el C y el Φ, y de esa manera tengo una magnitud del error, porque si con 2 puntos solos no determino el error que pueda tener, con 3 sí ya puedo tener una magnitud del error. De cualquier manera, en nuestras ejercitaciones vamos a hacer de cuenta que se puede determinar con simplemente 2 ensayos. Bien, vamos a ver ahora algunos casos particulares de lo que es la teoría de Coulomb-Moore. La recta de Coulomb está dada por esta expresión que tenemos aquí. Y vamos a ver qué pasa si tenemos un caso particular de un material en el cual Φ vale 0. Imaginemos que tal material exista. Un material que no tenga fricción interna. Veamos cómo se comporta. Este segundo término se va. Y entonces la condición de rotura me queda que es que el valor absoluto de tau es igual a C. Es decir, que cualquiera sea el estado tensional, este material va a romper cuando el tau máximo alcance un valor constante que es C. Si pensamos un poquito, esto no es otra cosa que la teoría de 3K Guest. Porque si decimos que este material rompe cuando el valor de la tensión tau máximo alcanza un valor constante, eso es lo que decía 3K Guest, que el estado de rotura estaba condicionado por la tensión máxima de corte y ese constante era el momento de la rotura. Es decir, que en ese caso las rectas de Coulomb serían horizontales y los círculos de rotura serían todos del mismo diámetro. Este sería un posible círculo de rotura dibujado del lado de las tracciones triples, del lado positivo de la sigma. Una resistencia a tracción simple estaría dada por aquí, con un círculo igual con extremo izquierdo en el origen. Una de corte estaría dado por una circunferencia del mismo diámetro, pero centrada en el origen, y una de compresión simple hacia la derecha. Todas tendrían el mismo diámetro. O sea, al tener el mismo diámetro, el valor sigma 1 menos sigma 3 es constante. Y justamente habíamos visto en la teoría de 3K que sigma 1 menos sigma 3 era constante. Justamente vemos acá que en este material la resistencia a la tracción simple vale 2C. La resistencia al corte simple de este material sería el radio de circunferencia, o sea, C, sería la resistencia al corte simple, y la resistencia a compresión simple sería nuevamente 2C negativa. Vemos acá que la teoría de Moore incluye a la de 3K. Es decir, que nos podríamos obviar la hipótesis de 3K porque ya está incluida en la teoría de Coulomb. Veamos otro ejemplo. Que Φ no sea 0, sino sea infinito. Con lo cual esta recta se va a hacer vertical. Pensemos que sean dos, las rectas como son dos estas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Una determinaría
la rotura por tracción y otra la rotura por compresión. De manera que el material rompería cuando cualquier circunferencia toca o la recta a la derecha, con lo cual habría una rotura por tracción, o bien toca la recta a la izquierda, con lo cual se produciría una rotura por compresión. Bueno, esto es lo que decía Rankine, que los materiales rompían, o bien cuando la tensión principal de tracción alcanzaba la resistencia a tracción del material de un ensayo simple, o bien cuando la máxima compresión alcanzaba la resistencia de compresión del material. Entonces vemos también que Rankine es un caso particular, muy particular, porque sería una fricción infinita la que correspondería, y Rankine está también incluido en la teoría de Moore. O sea que de las tres teorías, o las tres hipótesis simples que vimos, que son 3K Guest, Rankine y Ubermore, Mises-Henke o Mises simplemente esta última es la única que no está comprendida en Moore, porque ahí ya en esa teoría interviene sigma 2. ¿Es un problema serio? Y no, porque si sabemos que Guest es en la práctica muy parecido, da resultados muy parecidos a von Mises, entonces, como Moore incluye Guest, casi que incluye también a von Mises. No exactamente, pero en forma aproximada. Es decir, que se nos presenta la teoría de Coulomb-Moore como una teoría muy general que abarca prácticamente todo el espectro de materiales que existe. Otro caso particular es que no sea φ 0, sino que sea C0, o sea, un material sin cohesión. ¿Cómo sería un material sin cohesión? Bueno, las rectas pasarían acá por el origen, entonces serían como esta. Pensemos cómo sería la resistencia a tracción de este material. Bueno, un círculo de tracción simple es un círculo que el extremo izquierdo pasa por el origen, o sea, sería un círculo que tendríamos que dibujarlo aquí. Como vemos, ese círculo queda totalmente fuera de la zona de estabilidad. Por lo tanto, este material no tiene resistencia a la tracción simple. La resistencia a la tracción simple es 0 para un material como este. Bueno, veamos cuánto resiste al corte simple. ¿Cómo es un círculo de corte simple? Y está centrado en el origen, o sea que tenemos que hacer un círculo centrado aquí y que tenga una circunferencia como esta. Por más chiquito que lo haga, siempre hay un sector que me cae fuera de la zona estable, por lo tanto, conclusión, este material tiene una resistencia al corte simple que es 0. Bueno, probemos con la resistencia a compresión simple. Sería una circunferencia cuyo extremo derecho pasa por el origen. Sería una circunferencia así. Lo mismo, por más chica que la haga, siempre va a haber un sector que cae fuera de la zona estable. Conclusión, la resistencia a compresión simple de este material también es 0. ¿Qué clase de material es este que tiene estas tres resistencias típicas iguales a 0? ¿Es un material? ¿Resiste algo? Sí, es un material y sí resiste algo, porque resiste estados de compresión triple, como este que está aquí. Si yo tengo un sigma 1 como este y un sigma 3, tengo las tres tensiones de compresión, este material bien puede resistir. ¿Qué clase de material es este? Bueno, es por ejemplo una arena seca, es una grava, cualquier material granular suficientemente grande en sus granos como para no tenga cohesión, simplemente tenga fricción. Conviene decir acá que en los suelos el tamaño de los granos
es lo que determina fundamentalmente su comportamiento. Los suelos de granos más grandes serían las gravas, canto rodado, después estarían las arenas, con tamaño más chico, después si achicamos el tamaño estarían los limos, y achicamos todavía más el tamaño y estarían las arcillas. Cuanto menor es el tamaño del grano, mayor es la incidencia de las fuerzas capilares del agua que contiene el suelo en su interior. Bueno, en gran medida y fundamentalmente la cohesión viene dada por esta acción capilar. Es decir, que cuanto más chico sea el grano, mayor va a ser la posibilidad de que tenga cohesión ese suelo. Por lo tanto, arenas y gravas no tienen cohesión. Por otro lado, los suelos tan finos, si están saturados, sobre todo no van a tener fricción, porque el agua actúa como un lubricante, de manera que los suelos como la arcilla se parecen más a este primer caso, a los materiales de Guest. O sea, el comportamiento de una arcilla se parece al comportamiento del acero, por ejemplo, el comportamiento de un material frágil. Una arena no se parece en nada. Algo que vamos a comentar es que en suelos como en geotecnia utilizan mucho esta teoría de Coulomb-Moore, pero cuando lleguen ustedes van a decir, Soprano nos explicó todo al revés, en la medida que estas ecuaciones las van a ver con distintos signos y estos diagramas hechos en el sentido contrario. No es que los explique mal, sino que acá en estructuras 2 lo que hacemos es estudiar materiales en general y por lo tanto hacemos convenciones que sean generales. Para nosotros mantengamos que la tracción es positiva, la compresión es negativa, y de esa forma es más consecuencia cuando pasemos de un material a otro. Ahora, en geotecnia, donde siempre las tensiones son de compresión, ¿qué sentido tendría hacer negativo algo que siempre es negativo? Es más práctico ponerlo positivo. Por lo tanto, lo que es usual en geotecnia es que las compresiones las toman positivas. Por lo tanto, estos diagramas lo van a ver invertidos, invertidos lateralmente, y esta expresión, por ejemplo, va a ser C más sigma tangente de phi, porque sigma va a ser positivo en compresión. Bien, veamos ahora este punto que llamamos modificación en la zona de tracción. Vimos nosotros que la teoría de Coulomb-Moore es una teoría de fricción. Por lo tanto, hemos partido de un estado de compresión triple. Al haber compresión triple, cualquier plano que tienda a deslizar tiene una tensión de compresión que produce fricción y se opone a ese deslizamiento. Lo curioso es que si trasladamos esas líneas de Coulomb hacia la parte derecha de nuestro diagrama, nos da que esta zona es de tracciones, porque estamos en la zona positiva, nos da que se podría extrapolar esta teoría a la zona de tracción. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de fricción cuando hay tensiones de tracción? Es más, al extrapolar esto, nos estaría dando que la fricción es negativa. Es decir, si la tensión de tracción, alguna tensión de tracción, extrapolar esto me da que la fuerza de fricción actuaría a favor del movimiento y no en contra. Es todo un contrasentido que vale la pena que esto lo estudiemos un poquito mejor, lo que pasa del lado positivo del diagrama. Por empezar, esta sería la situación
original de Moore, y estas serían las predicciones que la teoría me haría. En este diagrama dibujé tres círculos de rotura típicos. El verde, que es el de compresión simple o compresión pura, como sabemos, se caracteriza porque el extremo derecho pasa por el origen. Después tenemos el de corte puro, que es el azul, que se caracteriza por estar centrado en el origen, y el de tracción pura, que es el rojo, que se caracteriza porque el extremo izquierdo pasa por el origen. Como vemos que las rectas de Coulomb son estas que determinan los diámetros, resulta que la resistencia a tracción es menor que la resistencia a compresión y la resistencia al corte toma un valor intermedio. Aquí en este diagrama el diámetro de esta circunferencia roja me estaría dando la resistencia a tracción. El radio, no el diámetro del azul, es la resistencia al corte simple, porque sería este el valor de corte. Y el diámetro de la verde me estaría dando la resistencia a compresión. Muy bien, como vemos, tendría que seguir esa ley. Ahora, lo que se manifiesta en los materiales reales no es realmente esto. Lo que se manifiesta es esta otra cosa, que hay un límite que está dado por la resistencia a tracción simple del material, y acá hay una línea vertical que cierra la posibilidad de que vaya más a la derecha cualquier círculo de rotura. Eso es lo que se observa en la práctica. Ahora, vimos nosotros que una línea vertical como condición de rotura equivale a una hipótesis de Rankine. Lo vimos hace un ratito. Es decir, que los materiales reales, como suelo, hormigón, materiales de este tipo, materiales del tipo cemento, del tipo hormigón, del tipo suelo, son materiales granulares, materiales que se caracterizan por tener, por ejemplo, una resistencia a compresión mucho mayor que la resistencia a tracción. Todos estos materiales, en realidad, se comportan en la zona de compresiones siguiendo la teoría de Coulomb-Moore original, es decir, como límite de las rectas de Coulomb, pero en la zona de tracciones con un límite de Rankine que pasa por la resistencia a tracción simple. De esta manera, vemos que la verdadera resistencia a la tracción está dada por la circunferencia roja aquí, la verdadera resistencia al corte por la circunferencia azul, y vemos acá entonces que la resistencia a la tracción simple es igual a la resistencia al corte simple. ¿Por qué? Porque F, este valor, o sea, el diámetro de la circunferencia roja es la resistencia a tracción simple. La circunferencia azul es la que da la resistencia al corte simple, y su radio, o sea, este valor de tau, es el valor de tau en rotura, vemos que es igual al diámetro del anterior. Es decir, el tau de rotura es igual a el sigma de rotura por tracción. Si recuerdan ustedes, la hipótesis de Rankine justamente decía eso. Según Rankine, la resistencia al corte simple era igual a la resistencia a tracción simple. En cambio, para compresiones se mantiene la teoría de Moore original. Bueno, esto podemos expresarlo de dos formas. La que dijimos hoy, como que son tres rectas, las dos de Coulomb más la vertical de Rankine, o lo podemos empalmar con una circunferencia de rotura, con lo cual nos quedaría una forma curvilínea para esta curva exterior que me condiciona la rotura, que justamente al verse como una curva, no tanto como una recta, a veces es más curvo todavía en los ensayos reales, o sea, se asemeja más a una parábola. Entonces esta expresión, o esta recta, que era la recta de Coulomb, la llamamos curva de resistencia intrínseca.
abreviada CRI o CRI. También en suelo van a ver que se refieren a esto no como recta de Coulomb, sino como CRI, como curva de resistencia intrínseca del material. Bien, en el hormigón, que es un material que sigue muy bien la teoría esta de Coulomb-Moore, la CRI es como esta roja que vimos recién. Y vemos, acá vamos a analizar cómo se comporta este material para los distintos estados tensionales. Vamos a empezar por la tracción simple o tracción pura. Vamos a dibujar siempre nuestro elemento estructural, la tensión sigma 1 horizontal y la tensión sigma 3 vertical. Bueno, cuando tenemos tracción pura, sigma 1 en el momento de la rotura es igual a la resistencia a tracción y sigma 3 es 0, porque justamente tenemos tracción pura. Obviamente sigma 2 también es 0. El círculo de rotura es este verde que tenemos acá, o circunferencia de rotura, es este verde que tenemos aquí. El plano de falla sería vertical. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si extrapolamos lo que habíamos visto para los casos anteriores, o sea, vamos al estado de compresión. El plano de falla está dado por uniendo este punto con este otro. A medida que nos vamos acercando y esta curva se va haciendo vertical, también se va haciendo vertical la dirección del plano de falla. Cuando lleguemos acá, es vertical. Por otro lado, es lo que nos dice la teoría de Rankine, que la falla es perpendicular a la máxima tracción. Entonces, la falla se produce así, con una fisura en esa dirección, justamente perpendicular a la acción de sigma 1. Esto lo pueden ver en un ensayo casero con una tiza que sigue esta teoría de Moore. Si ustedes la traccionan, se va a partir con una superficie perpendicular a la dirección del esfuerzo, o sea, perpendicular al eje de la tiza. Vamos a ver ahora cómo se comportaría un elemento sometido a corte puro, que corresponde a la circunferencia que acabamos de destacar ahora. Nuevamente lo ponemos en función de las direcciones principales. El estado de corte puro se caracteriza porque sigma 2, o sigma 3 en este caso, es igual a menos sigma 1. O sea, las dos tensiones principales son iguales y de sentido contrario. Cosa que se manifiesta aquí como una circunferencia centrada en el origen. Eso equivale al estado de corte puro. ¿Por qué? Porque si vemos acá el estado para sigma 0, tenemos estado máximo. Eso ahí para ese estado es evidente que es corte puro, porque es sigma 0. Pero para este otro punto, ahí tau es 0 en un plano 45 grados, y sigma es máximo y sigma es mínimo para el plano perpendicular, que sería el de sigma 2 o sigma 3. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente, el plano de falla es el mismo que el anterior porque el punto de tangencia es el mismo. O sea, sigue rompiendo según Rankine para el estado de corte simple. Ahora, ¿cómo aparece esto? Primero veamos una tiza. No, vamos a ver primero una viga, después va a ser más fácil de ver la viga que en la tiza. Después le comento lo de la tiza. En una viga pasa lo siguiente. Tenemos acá un estado de corte simple que estaría a la altura del eje neutro, un elemento como este, donde tenemos tau xy en las caras verticales y tau
y X en las caras horizontales. Este es un estado en el eje neutro de corte puro. Pero si giramos el corte del elemento 45 grados y lo ponemos el corte de esta manera, lo que nos van a aparecer son la tensión sigma 1 de tracción en esta dirección, así de 45 grados, y sigma 3 de compresión en esta otra. Si observamos este elemento, la disposición de la fisura, que es perpendicular a sigma 1, y lo llevamos acá, resulta que la fisura tiene que ser así, perpendicular a sigma 1, porque eso ya lo determinamos. Ahora bien, bueno, la fisura es así, quiere decir que la fisura es así, a 45 grados. Quiere decir que acá también la fisura va a ser así, a 45 grados. Es decir, que si en una viga de hormigón armado vemos una fisura a 45 grados o aproximadamente a 45 grados, lo vamos a identificar como una fisura producida por el esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque produce tracciones a 45 grados que son las que generan la fisuración del hormigón en ese plano. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, refiriéndome a la tiza, pero por torsión, si ustedes toman una tiza y la torsionan, que es fácil de romper, van a ver que la rotura, la forma que tiene es una hélice o un helicoide. Una hélice sería el contorno y un helicoide sería la superficie que se genera, es decir, como si fuera, sí, la forma de una hélice o un álave, con una inclinación de 45 grados respecto al eje de la tiza. Bueno, si tienen una tiza a manos, ahora que estamos en cuarentena, bien, y si no, cuando vuelvan a la facultad, lo primero que hacen es agarrar una tiza y torsionarla para darse cuenta que eh, no falla nunca esto, la rotura es así en forma helicoidal a 45 grados. Bien, veamos otro estado más. Vamos al estado de compresión simple o compresión pura, que es este que indicamos acá. Ahora ya sí, la tangencia en el círculo de rotura es con las rectas de Coulomb. El plano de falla sí es inclinado. Acá sigma 3 vale la resistencia a compresión y sigma 1 vale 0. Cuando ensayamos las probetas de hormigón, en los cursos presenciales siempre hacemos ensayos a compresión. Bueno, en este año excepcional no los pudimos hacer, pero lo vamos a invitar y además lo van a ver en las materias correspondientes, en tecnología del hormigón, materiales 2, por ejemplo. Si la probeta se comprime lo suficiente como para producir la rotura, se producen como unas cuñas, así, estos planos inclinados que en la probeta cilíndrica forman conos, porque digamos este plano inclinado va dando toda la vuelta alrededor y conforma un cono. Con esta inclinación que ya vimos que era 45 más phi sobre 2. Por último, vemos el estado de compresión triple, que es raro en hormigón, como les dije, porque es raro en una estructura construida, ya no en un suelo. Es raro que tengamos un estado triple, pues siempre tenemos alguna de las caras expuestas al aire. Sin embargo, esto se puede generar en el hormigón exprofeso a través de lo que se llama el efecto desunchado, que es uno de los fenómenos que vamos a ver después en un ejemplo. Lo que sí se ve es que con un poco de tensión de confinamiento, vemos acá en escala, con un poquito de tensión de confinamiento, cuánto aumenta lo que resiste el hormigón.
O sea que el hormigón es capaz de resistir mucho más que su resistencia a compresión simple en la medida que le demos una tensión de confinamiento. ¿Eh? Esto es justamente lo que produce la fricción interna del material. Bien, ya vimos cómo se modifica en los materiales reales la teoría de Coulomb para la parte traccionada. Eso lo vimos en estado triple. Vamos a ver ahora el estado bidimensional, cómo se manifiesta esto, porque justamente nuestras superestructuras trabajan en estado bidimensional, no tridimensional o triple. Bueno, este es un diagrama que ya habían visto ustedes. Nosotros solemos dibujar la mitad de este diagrama, o sea, lo partimos con una línea 45 grados, porque para nosotros sigma 1 siempre es la mayor y sigma 2 es la menor. Por lo tanto, si tiramos una línea acá a 45 grados, no tiene sentido algo que esté por encima de esa línea, porque sigma 2 sería mayor que sigma 1. Entonces, como de cualquier forma esto es simétrico, ese efecto no cambia demasiado que dibujemos la figura entera o la apartamos por la mitad como solemos hacer nosotros. Pero bueno, más allá de ese detalle, ustedes han visto que está la hipótesis de Rankine, que daba como límite el cuadrado con línea de trazos, la hipótesis de 3K Guest, que el cuadrante 1 y en el 3 coincide con la de Rankine, pero que en el 2 y el 4 se alejan mucho, porque en vez de seguir esta línea del cuadrado, lleva la diagonal del cuadrado. Y eso marca la diferencia que se da en este cuadrante entre materiales frágiles como son la fundición, que son estos triangulitos que siguen la hipótesis de Rankine, y los materiales dúctiles que siguen más esta ubicación. Bueno, como ven, la de von Mises, que es la elipse, es la que más se acerca a los materiales dúctiles. Pero la de 3K también da una aproximación aceptable. Que lo mismo en la zona de tracciones dobles también, bueno, ahí las dos teorías coinciden. Bueno, ¿cómo sería la teoría de Moore llevada a este caso, a esta interacción entre sigma 1 doble? Acá aclaremos que cuando ponemos sigma 1 acá, estamos hablando de sigma 1 doble, que no es necesariamente el sigma 1 que definimos para estado triple. Sigma 1 doble y sigma 2 doble se definen como las tensiones máximas y mínimas dentro del plano del estado bidimensional. Pero sabemos que hay una tercera dimensión que también tiene tensiones, que es perpendicular y que es el plano Z. Bien, ¿cómo sería esta interacción para la teoría de Moore? Bien, acá vamos a ir planteando lo que es la interacción y acá lo que son los círculos o circunferencia de Moore para cada estado. Bueno, una de las cosas que vemos es que la resistencia a tracción de estos materiales es sensiblemente menor a la resistencia a compresión. Este diagrama lo hemos hecho a escala para que se aprecie mejor las proporciones. La resistencia a tracción en el hormigón es del orden de 1/10 de la resistencia a compresión. O sea que esto de aquí a acá es la décima parte de esto de aquí a aquí. Marcamos sobre el eje sigma 2D menos F', que es la resistencia a compresión simple, y sobre el eje sigma 1D F, que es la resistencia a tracción simple. Veamos por empezar este cuadrante, el tercer cuadrante, que corresponde al estado de compresión doble.
estado de compresión doble es este verde que aparece aquí. Como sigma 2 está comprendida entre estos dos extremos, entre 0 y f', no incide en la rotura. Y de manera que el valor de sigma 2 doble, que sería sigma 1 doble en este caso, no incide acá porque ya sigma 1 para todos estos casos es 0. A ver si soy claro. Cuando estamos en el estado triple, una de las tres tensiones principales es 0. En este caso la que es 0 es sigma 1. Entonces lo que llamamos sigma 1 doble y sigma 2 doble para este cuadrante en realidad serían sigma 2 y sigma 3, lo que llamamos sigma 2 y sigma 3 en el estado triple. De manera que acá sigma 3, que sería sigma 2 doble, vale menos f', y sigma 1, que sería z, vale 0. Entonces, por más que variemos sigma 2, lo que vamos a hacer es desplazarnos dentro de esta línea sin que se altere el círculo exterior. Variaría sigma 2 que no incide en el círculo exterior. O sea que cualquiera de estos puntos corresponde al círculo verde. Es decir, que este punto que puse en verde, justamente para que lo asocien con el círculo verde, corresponde a la resistencia a compresión pura, pero este otro verde también, que es compresión doble, tiene el mismo valor de resistencia a compresión, que vale menos f'. Eso además coincide con todas las hipótesis. Esta línea horizontal acá. Menos la de Mises. Algo parecido pasa en la tracción doble. Ahora, esto es lo que sucede en la teoría modificada de Moore. Porque en la teoría original de Moore, esto no era así. La teoría original de Moore es la que acá representé en trazo azul discontinuo. Resulta que en el cuadrante tercero no cambia nada, pero en el primero y en el cuarto sí cambia. Esta línea es la que nosotros habíamos visto que sigma 3 era igual a sigma 1 por NFI menos 12 raíz de NFI, solo que en este cuadrante, en vez de sigma 3, vamos a tener sigma 2 doble. Y en vez de sigma 1 doble. ¿Por qué? Porque en este cuadrante es el que corresponde, por ejemplo, a este estado, el estado azul, al de corte, donde una de las tensiones principales del plano es de tracción, la otra es de compresión, y la tercera es 0, que sería sigma 2 en ese caso. Entonces eso me determina que la teoría de Moore me daría esta línea, y que cerraría con una resistencia de atracción que estaría dada por esto. Pero bueno, esto es lo que daría la teoría de Moore original, que sabemos que no existe para los materiales reales. Entonces, lo que sí tenemos que tomar es la teoría de Moore modificada, que nos da una resistencia a tracción bastante menor. Y, bien, en este primer cuadrante sabemos que va a estar dado por una línea vertical. ¿Qué sabemos también? Sabemos que la resistencia al corte simple es igual a la resistencia a tracción simple, de manera que esta línea sigue siendo vertical hasta este punto, que es la resistencia al corte simple. ¿Cómo ubico la resistencia al corte simple? Muy bien, ¿cómo ubico el corte simple en este diagrama? Bueno, corte simple, dijimos, y lo ratificamos acá en la circunferencia de Moore, es el estado en que sigma 1 y sigma 2 doble tienen signos, son el mismo valor absoluto y de signos contrarios. O sea, sigma 1D igual a menos sigma 2D. Y sigma 2D igual a menos sigma 1D, ¿qué es? Es una recta a 45 grados, que es la que está indicada acá. O sea, todos los puntos de esta recta, en realidad de acá para abajo, corresponden a un estado de corte simple o corte puro. De todos esos estados de corte simple o corte puro, ¿cuál es el
corresponde a la rotura y donde esa línea corta a la vertical que pasa por F, ese punto azul corresponde a esta circunferencia azul, que es la circunferencia de corte simple o corte puro. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces tenemos trazado todo esto acá y tenemos trazado esto acá. Nos falta unir este punto con este. ¿Cómo es esa unión? Bueno, en realidad es una curva que resulta tangente a esta línea vertical y resulta tangente acá también a lo que sería la recta de Coulomb original, porque en esta zona, como las tracciones son chicas, se comporta casi como Coulomb original, porque al no haber tracciones, mientras no haya tracciones, vale Coulomb original y Moore original. Entonces, esa curva es tangente acá y es tangente acá. Tendría más o menos esta forma. ¿Cuál sería la expresión de esa curva? Bueno, ¿quién lo sabe? Tampoco en realidad tiene demasiada importancia, porque a los efectos prácticos lo que se suele hacer es tomar una recta que une este punto que ya conocemos, porque ya sabemos que la resistencia al corte es igual a la de tracción, y unimos ese punto con una recta que también conocemos. La ventaja es que esa recta está del lado seguro, porque está del lado estable. O sea que si no pasamos la recta, tampoco vamos a pasar la rotura real. Con esto se nos simplifican las ecuaciones, porque es una ecuación de una recta, y para meterlo en un programa de elementos finitos o lo que fuera, resulta una forma adecuada. Entonces, en definitiva, esta roja continua, que sería la curva real de interacción en el estado sigma 1, sigma 2, doble, y con esta corrección, o esta simplificación, mejor dicho, punteada para los efectos del cálculo. Y de esa manera tenemos nuestro diagrama de interacción. Bien, con esto estaría cerrada la teoría. Vamos a ver dos ejemplos de aplicación. El primero, al empuje de suelos, y el segundo, al efecto de sunchado. Bien, vamos a ver el primero. Esta teoría de Coulomb-Moore permite predecir el empuje de suelos bajo ciertas circunstancias. Básicamente, tenemos un muro y un suelo que se construye por relleno una vez construido el muro. El empuje sobre muros o sobre paramentos puede tener distintas características. Por eso indiqué cómo se construía esto. Porque muy distinto es si esto parte de un terreno que está a esta altura, hacemos una excavación para hacer un sótano y construimos el muro o el endivamiento ahí. Bueno, en ese caso, el empuje o el diagrama de presiones que tendríamos sería muy diferente de este otro, que como dije, el suelo original estaba acá y lo que hicimos fue construir primero el muro y después rellenar. Es importante la secuencia para definir el estado de tensiones en el suelo, que va a ser el empuje sobre el muro. Entonces vamos a considerar tres estados. Un primer estado en que esto se rellena y el muro no se puede mover. De alguna manera lo tenemos apuntalado y impedimos que se desplace horizontalmente. En ese caso tendríamos un estado tensional. El segundo caso que vamos a ver, ¿qué pasa si este muro se desplaza hacia la derecha? Y el tercero, ¿qué pasa si se desplaza hacia la izquierda? Bien, en todos los casos en la masa de suelo vamos a tener una presión vertical, que vamos a llamar sigma i, una presión horizontal, que vamos a llamar sigma x, y otra presión horizontal que sería perpendicular al plano del dibujo, que sería sigma z.
Para todos los casos, sigma I va a ser el peso del suelo que tenemos por encima de este punto, ¿sí? Bueno, vemos acá que puse teoría de Coulomb-Rankin, que en realidad la teoría de Coulomb para el empuje sobre un muro es diferente a la teoría de Rankin para el empuje sobre un muro. Rankin vino unos cuantos años después, casi un siglo después también, es casi contemporáneo de Moore. O sea que Coulomb desarrolló su teoría unos cuantos años antes. Las condiciones que establece Moore son bastante generales, o sea, permite un muro inclinado o un muro con una pared inclinada, permite considerar la fricción entre suelo y muro, permite tener también una superficie inclinada para el suelo y también permite la existencia de sobrecargas por encima del suelo. Esa es la teoría de Moore de empuje de suelo original y también bastante parecida pero sin fricción en el tabique es la desarrollada por Rankin y ya les digo, para ese caso general ambas teorías dan resultados diferentes, pero nosotros vamos a ver para ejemplo nuestro un ejemplo mucho más sencillo que es suelo horizontal, muro sin fricción, muro liso, sin sobrecarga y paramento vertical. O sea que bajo esas condiciones, que son las más sencillas que podemos pensar, ahí sí Coulomb y Rankin van a coincidir en sus valores. La única diferencia es que Coulomb no lo estableció en términos tensionales, él hizo un equilibrio de fuerzas en sólidos, o sea, sacó fuerzas totales sobre el muro, pero que coincidirían en nuestro caso a un análisis tensional, que el que sí hizo Rankin y es el que vamos a verlo nosotros desde ese punto de vista. Bien, decíamos que tenemos entonces una tensión vertical, que es el peso del suelo que está arriba, porque dijimos no tenemos sobrecarga. El peso del suelo que está arriba es el peso específico por la profundidad I. Claro, el peso específico por volumen, pero como es tensión, el peso específico por volumen es la fuerza. Si dividimos el área para tener la tensión, dividimos por el área del volumen, nos queda solo la profundidad. Entonces estamos de acuerdo que peso específico por profundidad me da la presión vertical sigma I. Esto siempre, para cualquiera de los tres estados. Muro fijo, muro desplazado hacia la derecha o muro desplazado hacia la izquierda. Con signo negativo porque es una tensión de compresión. Negativo para nosotros, acuerden, para los subeleros, le decimos subeleros nosotros a los que ahora se llaman geotécnicos, que queda más lindo, pero ellos toman las tensiones negativas, las tensiones de compresión como positivas. Bien, ¿cuánto vale sigma X? Para el primer estado, el que llamamos muro en reposo o suelo en reposo. Bueno, como esto es indesplazable, en el sentido X también es indesplazable en el sentido Z por la continuidad del suelo. O sea que sigma X y sigma Z serían iguales en este primer estado. Lo que se sabe es, por algunas teorías y por algunas mediciones empíricas, que la tensión horizontal producida por el relleno de este suelo, la compactación, etcétera, etcétera, va a ser proporcional a la presión vertical. En general es algo menor la presión horizontal a la vertical. Si esto fuera un líquido serían iguales, sigma X y sigma Y serían iguales. Bueno, acá en los suelos, en el límite podrían llegar a ser iguales, generalmente en suelos malos. Los suelos mejores, esta relación K0 entre
sigma x y sigma y tiende a 0,5. En general, entre 0,5 y 1 es la proporción de tensiones para el muro indesplazable. Bien, a partir de ahí vemos dos posibilidades. Una es correr el muro hacia el vacío, con lo cual vamos a tener lo que llamamos el estado de empuje activo. Activo porque el desplazamiento es en el mismo sentido que el empuje. Bien, cuando corremos este muro hacia la derecha, aclaramos acá que digo corremos. Por lo general, el muro se corre solo, no hace falta que lo corramos. Es decir, que construimos el muro y al ir rellenando, solo el muro va teniendo pequeños desplazamientos, obviamente no son grandes desplazamientos, si no, no se podría. Pero tiene pequeños desplazamientos que lo van conduciendo a que llegue al estado de empuje activo. Pero bueno, nosotros imaginemos que lo corremos hacia la derecha, o sea, hacia el vacío. Si esto lo corremos hacia la derecha, esta tensión sigma x va a disminuir. Va a disminuir en la medida que lo corramos. Ahora, ¿cuánto va a disminuir? Siempre va a disminuir. Si lo corremos 1 metro va a seguir disminuyendo. Y va a ser tracción y va a ser una super tracción. No, no va ni a disminuir ni a cambiar de signo. Porque antes de que pase eso, el suelo va a empezar a deslizar con una superficie como esta. En realidad, múltiples superficies, como vimos, paralelas, incluso otras simétricas. Entonces, llega un momento que el suelo se va a romper debido a ese desplazamiento. Y una vez que se desliza, si yo sigo desplazando el muro, lo único que va a pasar es que el suelo se va a seguir deslizando y reacomodando. Y el empuje, a partir de ahí, va a permanecer constante. Es como si el suelo entrara en fluencia. Corro, pero el empuje se mantiene constante. Bueno, ese sería el empuje mínimo que es posible con este suelo sobre este muro. El empuje activo. Si esto lo desplazo hacia la izquierda, en cambio va a aumentar la presión sigma x, aumentar digo, en valor absoluto, ¿no? Porque aumenta la compresión, va a producirse otro tipo de falla hasta que rompe para el otro lado. ¿Sí? Bueno, veamos el primer caso. Muro hacia la derecha hasta que el suelo se rompe. Sin la máxima compresión es sigma i. Sigma i que ya dijimos, ya de por sí era más chica antes del desplazamiento. Era 0,5 a 1. Con el desplazamiento va a ser más chica todavía. Más chica que 0,5. Por lo tanto, no hay duda que sigma 3, que es la mayor compresión, es sigma i. Y sigma 1 es sigma x. ¿Qué pasa con sigma z? Sigma z se va a mantener del orden de K sub 0. O sea, sigma z vendría a ser, sigma z es la perpendicular al dibujo, ¿no? Sigma z viene a ser sigma 2 en este caso. O sea, sigma 2 no incide en la rotura, por lo cual solo inciden sigma x y sigma y. Sigma y ya dijimos que vale el peso del suelo, vale menos gamma por i, y sigma 1 vale sigma x. Ya habíamos visto esta expresión que en el momento de la rotura, sigma 3 tenía una relación con sigma 1 que era sigma 1 por NFi menos 2c raíz de NFi. Así que sabiendo los parámetros del suelo podemos determinar cuánto vale sigma 3 en función de sigma 1. Bueno, si reemplazamos acá, sigma 3 vale menos gamma por i, podemos determinar cuánto vale sigma 1. Reemplazando, bueno, sigma 1 queda, sigma 1 es sigma x. Lo que tenemos que hacer es reemplazar por sigma x y después despejarlo. Despejar sigma x, de manera que el NFi nos va a pasar dividiendo y la expresión de sigma x me queda como está acá, menos gamma por i sobre NFi más 2c sobre raíz cuadrada de NFi.
Esto me da la expresión de cómo varía sigma x con la profundidad, o sea, con i. Fíjense que varía linealmente con i. A mayor profundidad, obviamente, mayor presión sigma x. Lo que supone Rankine acá es que sigma x en cualquier lugar del suelo, si lo trasladamos, va a ser el sigma x sobre el muro también. O sea que este diagrama de presiones en el suelo no es otra cosa que el diagrama de presiones sobre el muro, con lo cual podemos calcular la estabilidad del muro. Si dibujamos este diagrama, nos da algo como esto. Vemos que para I chico, o sea, para I 0, me queda este término de la derecha positivo. O sea que tengo tracción arriba, cosa rara, pero esta teoría me daría que tengo tracción en la parte superior. Va a llegar un momento, una profundidad, en que el sigma x se hace 0 y por debajo de esa va a ir aumentando en forma lineal. Bueno, estas tracciones en realidad no existen porque vimos que, primero, la teoría de Moore original, que es la que estuvimos usando para deducir esta ecuación, no rige en la zona de tracciones y mucho menos en los suelos donde directamente lo que pasa acá cuando tiende a haber tracciones es que el suelo se agrieta, se despega del muro y en realidad lo que voy a tener es que la tensión y el empuje en esa zona va a ser cero. Es decir, que lo que se hace es despreciar esta zona de diagrama, se toma cero toda esta zona y se toma realmente como diagrama de presiones el que hay en la parte de compresiones, de ahí para abajo. Bueno, una de las cosas que vimos es que si en esta parte del muro no hay presiones, podríamos no tener muro. Toda esta parte del muro podría no estar. Nos ahorraríamos ese sector de muro. Podríamos hacer el muro de aquí hacia abajo. Es más, tendríamos que calcular esta profundidad. Pero si esta profundidad fuera mayor a la altura del muro, no necesitaríamos muro. Y en realidad esto sucede. O sea, hay una zona, hay una profundidad en suelos cohesivos. Acuérdense de suelos cohesivos, estamos hablando de arcillas o limos, no de arenas ni de gravas. En suelos cohesivos podemos hasta una zona hacer una excavación vertical. Podemos determinar cuánto vale esa profundidad y sub 0. Se los dejo a ustedes como ejercicio, es muy fácil. Esto, hacemos sigma x igual a 0, lo despajamos acá. Y pueden ustedes determinar, por ejemplo, si tienen que hacer un sótano, y bueno, tienen que excavar determinada cantidad de metros en profundidad, en un determinado suelo, y con eso pueden ver si pueden hacerlo sin estivamiento, es decir, simplemente excavar, o si tienen que poner estivamiento y tienen que ponerle algún muro de soporte. Eso ya lo pueden calcular. Obviamente, a este valor que resulte, tendrán que cubrirse con un factor de seguridad, ¿no? Porque si usted le da 5 metros, bueno, sabrán que tienen que ir hasta 3, o si le da 20 metros, que tienen que ir hasta 10, 12 metros y no más. Bien, acá, digamos, no viene mucho al caso, pero lo que hay que tener en cuenta es que la cohesión se va perdiendo con el tiempo. Es decir, una cosa es lo que sucede a corto plazo y otra cosa a largo plazo, donde empieza a drenar el suelo y a medida que baja la cohesión, aumenta la fricción, de manera que hay suelos que pueden estar con talud vertical un determinado tiempo, pero si dejamos demasiado tiempo, pueden llegar a desestabilizarse, ¿no? Así que tenemos que contemplar también el tiempo en ese sentido. Bien, sabemos que entonces la superficie de falla forma 45 más phi sobre 2, ¿con qué? Con el eje sigma 1, pero ¿cuál es sigma 1? Es el horizontal. Entonces está dado que el plano de falla es este, forma 45 más phi sobre 2. Cualquiera que es paralelo a ese sería un plano de falla.
y los que son simétricos, o sea, 45 f sobre 2 en el otro sentido, también serían planos de falla, es decir, formarían como una malla de planos de falla. Bien, esto es el estado de empuje activo de Rankine. Vamos a ver el de pasivo. Vamos a ver ahora la situación de empuje pasivo. En este caso, vamos a desplazar el muro hacia el suelo, no hacia el vacío, o sea, en este caso, de derecha a izquierda. Cuando hagamos esto, la presión sigma X va a aumentar en valor absoluto y va a llegar un momento que va a superar a sigma Y, de manera que se va a dar vuelta la tortilla. Sigma X va a pasar a ser sigma 3 y sigma Y va a pasar a ser sigma 1. Sigma Z, que sería la perpendicular al plano del dibujo, seguiría tomando un valor intermedio, o sea, seguiría siendo sigma 2, por lo tanto va a ser irrelevante en cuanto al equilibrio. Tenemos acá entonces sigma 3, sigma X, sigma 1 igual a gamma por Y. Entonces, en ese caso reemplazamos en la ecuación anterior y nos queda esta expresión de esta forma. Ahora todas las tensiones son de compresión, son todas negativas y bastante mayores a las que me daba el empuje activo. Son un diagrama como este. La superficie de rotura siempre forma 45 más phi sobre 2 con sigma 1, pero sigma 1 es sigma i, o sea que es la vertical. Entonces van a ser planos más acostados que el estado de empuje activo. Y el ángulo complementario, 45 menos phi sobre 2, queda formando con la horizontal. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo de aplicación de la teoría de la rotura de Coulomb-Moore, que sería el efecto de Suchado. Bien, dijimos que era raro en hormigón tener un estado de compresión triple, pero se puede lograr de esta manera. Vamos a imaginar que llenamos un tubo de acero con hormigón, ¿sí? Este mismo efecto se logra sin necesariamente poner un tubo de acero, con armadura en forma de hélice de pequeño paso que va conformando una especie de cilindro discontinuo, pero que tiene continuidad horizontal, o sea, tiene continuidad tensional. Pero a los efectos de que a nivel de este curso lo entendamos más fácilmente, vamos a imaginar que es realmente un tubo de acero. En realidad digo hormigón y digo acero, básicamente cuando digo hormigón digo cualquier material que siga la teoría de Coulomb, que tenga NFi mayor que 1, o sea que tenga fricción interna, y el tubo exterior que sea un material que resista tracción y que sea dúctil, es decir, que pueda llegar a fluencia por tracción. Bien, cuando a esta columna o esta mini columna le sometemos una presión vertical sigma 3 con un dispositivo de esta manera que nos permita cargar el hormigón y no el tubo de acero, lo que va a suceder es que por efecto Poisson el hormigón va a tender a empujar hacia afuera al suncho de acero, que va a tratar de impedirlo. O sea, la rigidez del acero va a tratar de impedir que el hormigón se expanda lateralmente. Ahora, al tratar de impedirlo, va a generar una presión de afuera hacia adentro, que es el sigma 1, que es lo que le va a permitir al hormigón aumentar su resistencia frente
a la posibilidad de acción de este sigma 3. Bien, si aumentamos el sigma 3 a un valor mayor, va a aumentar el sigma 1 que va a actuar sobre el tubo, pero como ese sigma 1 que aumenta me permite aumentar la resistencia de ese sigma 3, puedo seguir resistiendo, o sea, puedo seguir cargando y se puede seguir aumentando la resistencia, aún superando la resistencia a compresión simple del hormigón y superando bastante incluso la resistencia a compresión simple del hormigón. ¿Esto tiene un límite? Sí, tiene un límite. ¿Cuánto tiene un límite? Y la única posibilidad es que se rompa el tubo de acero. Porque en la medida que el tubo lo contenga, el hormigón no tiene para dónde romperse, como dijimos. Para la rotura hace falta espacio, y si no hay espacio no se puede romper. Bien, en realidad no hace falta que se rompa, que se raje el acero, alcanza con que llegue a la fluencia. Es decir, esto trabaja como una viga curva, que hemos hecho un ejercicio, una viga curva con una carga uniformemente distribuida en forma radial. Habíamos visto que las reacciones, si esta carga era Q, las reacciones valían Q por R. Acá en vez de R tenemos el diámetro, cada reacción sería Q por D sobre 2 y tendríamos el equilibrio de esta semiviga curva que surge de cortar el tubo por la mitad. Bien, entonces esta fuerza que se genera aquí en el acero puede conducir a que en un momento este acero, el tubo, entre en fluencia. Y solamente en ese momento va a alcanzarse el límite de la resistencia de la columna. Es decir, cuando este acero no dé más, no va a poder seguir incrementando el sigma 1 y la columna va a alcanzar su límite resistente. Bien, entonces en el momento de la fluencia, esta fuerza vale Fi por el espesor E del tubo, obviamente por una altura unitaria, que acá no está puesto, pero sería por 1 o por una altura. Lo mismo que esta sigma 1 sería por una unidad de altura. Puesto este en equilibrio, que ya dijimos surgía de la viga curva, resulta que esta tensión sigma 1 vale menos 2 Fi por E, la resistencia del tubo, sobre D, que sería el diámetro del tubo. Tenemos la expresión ya conocida y reemplazando ahí, primero, en esta expresión vamos a hacer que sigma 1 sea 0. Si sigma 1 es 0, sigma 3 está sometido a compresión simple. Y en la rotura, sigma 3 vale F', que es como llamamos a la resistencia a compresión simple, menos F' en realidad. Es decir, que cuando sigma 1 es 0, este término no existe, solo queda el segundo término, y el miembro de la izquierda es menos F'. Menos F' queda igual a menos 12 raíz de LFI. Eso quiere decir que este segundo término no es otra cosa que la resistencia a compresión simple del hormigón. Es decir, que esta expresión la podemos poner como que sigma 3 es igual a sigma 1 por NFI menos F'. De manera que la columna sin suncho resistía F'. Sin suncho la resistencia es la resistencia a compresión simple. Cuando le ponemos suncho, ¿cuánto aumenta la resistencia? Aumenta esto, este primer miembro. Este primer miembro lo que nos da es el incremento de la resistencia en términos de tensiones por encima de lo que es la resistencia a compresión simple. De manera que este valor, que vamos a llamar delta sigma 3, vale sigma 1 por NFI. Y bueno, reemplazando sigma 1 por esta expresión dada en función de resistencia del suncho, nos da que la
el incremento de tensión debido al suncho tiene esta expresión. Menos porque es una tensión de compresión, pero vale 2 Fi por E NFi sobre D. Si lo analizamos, es tanto mayor el incremento cuanto mayor sea la resistencia del acero, como es lógico, tanto mayor cuanto mayor sea el espesor, como es lógico, inversamente proporcional al diámetro, pero se compensa porque al multiplicarlo por el área, el diámetro se va, y es directamente proporcional a NFi, o sea que cuanto mayor fricción tenga el material, mayor va a ser el beneficio del sunchado. Si NFi fuera 1, es decir, que corresponde a sobres cohesivos, este sería el valor que tendría. Pero cuanto mayor sea la fricción, mejor. O sea, cuanto mayor sea NFi, tanto mejor. Es decir que esta columna así compuesta la podríamos incluso construir con dos materiales con los cuales por separado jamás podríamos hacer una columna. Por ejemplo, podríamos hacer una columna de arena y plástico. Podríamos tomar un tubo de PVC y llenarlo de arena. ¿Por qué? Porque el tubo lo único que necesitamos es que tenga resistencia a tracción. ¿El tubo de PVC tiene resistencia a tracción? Sí, tiene resistencia a tracción. Y del material interior lo que necesitamos es que tenga NFi, o sea que tenga fricción. ¿La arena tiene NFi? Sí, tiene. O sea, yo puedo construir esto en arena, le pongo la carga acá, puedo hacerle un tapón de hormigón, por ejemplo, para que me transmita bien la carga, y de esa manera puede resistir en la medida que resista la resistencia a tracción del tubo. Obviamente, una columna solo de arena ni siquiera la puedo moldear, y una columna solo de PVC se rajaría porque pandearía por el pequeño espesor que tiene. Pero los dos materiales trabajando en conjunto pueden hacer uso del efecto de sunchado y de esa manera eh, resistir y conformar la resistencia de la columna necesaria. Bien, con esto terminamos el capítulo de hipótesis de rasura, pero también terminamos con esto el curso de estructuras 2. Así que eh, les agradezco haber participado en este curso tan extraño, así dado a distancia. Y bueno, esperamos vernos pronto en forma presencial y que sigan avanzando en sus carreras hasta que pueda felizmente recibirse. Muchas gracias por su atención.